La gente cree que la traición llega con gritos y portazos. Pero la verdadera traición es silenciosa. Se esconde detrás de sonrisas, crece dentro de las personas que criaste con tus propias manos. Mi nombre es Margaret Hale. Tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo mi hija se convirtió en una extraña en el momento en que el dinero entró en su vida. Yo levanté a Emily solo, su padre murió cuando ella tenía 9 años. Trabajé en 2 empleos. A veces, en 3. Limpiaba oficinas por la noche y administraba cuentas durante el día. Emily nunca me vio llorar. Cuando ella quiso tomar clases de piano, vendí mi anillo de bodas. Pero cuando ella quiso ir a la universidad, refinancié la casa. Ella creía que estábamos luchando, pero esa parte fue mi culpa. Verás, aprendí algo temprano en la vida, pero el dinero cambia a las personas cuando saben que existe, pero así que escondí el mío. Emily creció pensando que yo era solo una mujer cansada y mayor que vivía de sueldo a sueldo, y le dejé creerlo, porque quería saber una cosa, en quién se convertiría si pensara que ya no tengo nada para dar. No sabía que la respuesta destruiría nuestra relación. El teléfono sonó un martes por la mañana, número desconocido. La voz del otro lado era tranquila, profesional. Emily Hale ha sido nombrada beneficiaria principal de un fideicomiso de capital privado valorado en $33 millones. Me senté. El fideicomiso pertenecía a Emily, abuelo paterno, un nombre que Emily apenas recordaba. Un hombre que observaba desde la distancia. Un hombre que creía que la riqueza debía heredarse, no ganarse. Emily gritó cuando se enteró. Ella lloró. Ella se rió. Ella se autodenominó finalmente libre, y ese fue el momento en que lo sentí. No alegría, no orgullo, miedo. Dentro de 72 horas Emily renunció a su trabajo. Compré ropa de diseñador. Contraté a un asesor financiero que nunca había conocido. Ella dejó de llamarme mamá. Ella empezó a llamarme Margarita. Al tercer día me pidió que fuera a su casa. Pensé que quería celebrar. Me equivoqué. Muy mal. La nueva casa de Emily no se sentía como un hogar. Era grande. Demasiado grande. Paredes de cristal. Suelos blancos. Sin calor. Me quedé en la entrada sosteniendo una pequeña bolsa de regalo, algo sencillo, galetas caseras. Ella no me abrazó. Ella ni siquiera sonrió. Siéntate, hijo, señalando una silla como si yo fuera una visitante, no su madre. Me di cuenta de la forma en que ella hablaba ahora, frases cortas, tono agudo, pero una confianza que aún no le pertenecía. Había 2 hombres en la habitación, ambos llevan trajes caros, pero ambos me miraban como si fuera un problema que necesitaba solución. Este es mi asesor legal, dijo Emily, y mi planificador financiero. Sentí cortésmente, luego se cruzó de brazos. Margaret, esta situación ha cambiado las cosas. Esa palabra otra vez, Margarita. Continuó, estoy entrando en una nueva etapa de mi vida, y necesito eliminar responsabilidades innecesarias. Sentí que se me apretaba el estómago. Ella deslizó un sobre la mesa. Dentro había un cheque. Uno grande. Esto debería cubrir unos meses de alquiler, dijo con calma. Tendrás que buscar otro sitio donde vivir. Me reí. No porque fuera gracioso, pero porque mi mente se negó a creer lo que mis oídos habían oído. ¿Me estás pidiendo que abandone mi casa? Dije. Emily evitó mi mirada. Esa casa está anticuada. La vendo. Ya es hora de que aprendas a vivir de forma independiente. Uno de los hombres se aclaró la garganta. Hemos revisado su situación financiera, dijo. No figura como dependiente. No listado. Como si la maternidad fuera un contrato que ha expirado. Me levanté lentamente. Mi nombre es Margaret, dije en voz baja. Pero también soy tu madre. Emily finalmente me miró. Y por primera vez en mi vida, no había amor en sus ojos. Mamá, dijo con voz fría, ya me has retenido bastante tiempo. Esas palabras cortan más profundamente que cualquier cuchillo. Salí sin decir otra palabra. No lloré en el coche. No lloré esa noche, porque algo dentro de mí se había quedado en silencio. Y el silencio, he aprendido, es donde se toman las decisiones. 3 días después, Emily estaría rogando por mi ayuda. Pero en ese momento, mientras estaba solo con un cheque que nunca tuve intención de cobrar, me hice una promesa a mí mismo. Aprendería exactamente a quién había desechado. La casa parecía más pequeña cuando la dejé. No porque hubiera cambiado, sino porque mi papel en ello fue. Regresé esa misma tarde, tranquilamente.
Emily ya había cambiado las cerraduras. Me quedé en la acera con 2 maletas y toda una vida de recuerdos atrapados detrás de una puerta que había apagado. Los vecinos observaban desde detrás de sus cortinas. Bernardi hizo preguntas. La gente rara vez piensa así cuando una mujer envejece y deja de ser importante. Dormí esa noche en un modesto hotel en las afueras de la ciudad, pero no porque no tuviera otro lugar a donde ir, pero porque quería que Emily creyera que lo hice. Pero por la mañana, su casa ya estaba en venta, fue. Entonces cuando sonreí por primera vez, porque la casa que Emily creía que era suya, nunca estuvo a su nombre, pero no legalmente. No financieramente, pero no en la realidad. 20 años antes, cuando Emily todavía estaba en la escuela secundaria, tomé una decisión que más tarde me salvaría. Coloqué la casa en un fideicomiso familiar, mi nombre no estaba allí, el nombre de Emily no estaba allí. El fideicomisario era un tercero, alguien de quien Emily nunca había oído hablar, y el beneficiario, ese era yo. Emily asumió la propiedad porque nunca la corregí, el silencio es poderoso cuando la gente lo confunde con debilidad. Esa tarde recibí la llamada, señora Hale, dijo el agente inmobiliario con nerviosismo, nos hemos encontrado con una complicación. Los documentos no coincidían, no se pudo verificar la propiedad. La venta fue congelada. Emily me llamó minutos después. No disculparse, no preguntar cómo estaba. Ella llamó porque algo no estaba funcionando. ¿Por qué no se vende la casa? Preguntó, respondí con calma, porque no es tuyo. Silencio, entonces la ira. ¿Cómo que no es mío? Espeto. Viviste allí porque yo te lo permití, cerré los ojos, no, dije suavemente. Viví allí porque tenía derecho a ello, ella me colgó, pero la semilla ya había sido plantada. Y las semillas crecen más rápido cuando se riegan con arrogancia, esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, pero porque estaba planeando. Emily tenía dinero, pero el dinero sin entendimiento es como el fuego sin control. Y Emily acababa de encender una cerilla, después de la llamada telefónica, desaparecí, no dramáticamente. No hay mensajes de enojo, sin explicaciones, hice lo que Emily siempre creyó que no podía hacer. Me volví invisible, salí del hotel y me mudé a un apartamento tranquilo y amueblado con otro nombre, pago en efectivo. Arrendamiento a corto plazo, no social media, no hubo devoluciones de llamadas. Para el mundo exterior, yo era una anciana abandonada y sin recursos, pero esa ilusión era necesaria. ¿Por qué el poder se mueve mejor cuando nadie mira a Emily? Por otro lado, se hizo muy visible. Coches de lujo, escenas privadas, fotografías con personas que sonreían demasiado, ese rodeo de asesores que elogiaban sus decisiones y se reían de sus chistes. A ellos no les importaba ella, se preocuparon por el $33 millones, y el dinero atrae a 2 tipos de personas, aquellos que lo protegen, y aquellos que planean tomarlo. Emily había elegido el segundo grupo, pero mientras tanto, hice mi primera llamada, no a un abogado, no a un banco, pero a un viejo amigo con el que no había hablado en años, pero su nombre era Daniel Ross, era un contador forense. Él respondió al segundo timbre, me preguntaba cuándo llamarías, dijo con calma. Fue entonces cuando supe que había criado bien a mi hija en muchos aspectos, pero no lo suficiente. Daniel me había ayudado a construir mi seguridad silenciosa décadas antes, conocía cada capa, cada protección. Necesito que me vigiles algo, le dije. ¿Qué? Preguntó. El dinero de mi hija. Hubo una pausa, pero luego una risa suave. Eso no tomará mucho tiempo, dijo. La gente como ella se mueve rápido y deja huellas en todas partes. Dentro de 48 horas, Daniel volvió a llamar, pero su voz ya no sonaba divertida. Está perdiendo dinero, dijo. Malos contratos, malos consejos, peores estructuras fiduciarias. Cerré los ojos, pero Emily pensaba que la riqueza significaba libertad, pero la verdadera libertad viene de disciplina. Y Emily no tenía ninguna. 3 días después de echarme, Emily llamó a mi antigua puerta. Las cerraduras habían sido cambiadas, las luces estaban apagadas. La casa estaba vacía. Fue entonces cuando el pánico finalmente la encontró. Emily nunca había conocido el miedo real, no del tipo que se mete en tu pecho y se niega a irse. Ella estaba acostumbrada a controlar, a las puertas que se abren, a la gente que está de acuerdo, al dinero para resolver problemas antes de que se vuelvan reales.
Pero esa noche, parada frente a una casa vacía que ya no le pertenecía, algo desconocido se instaló en ella por incertidumbre. Ella volvió a llamar al agente inmobiliario, pero luego el abogado, pero luego el asesor financiero. Nadie tenía respuestas claras. La venta de la casa seguía congelada. Los documentos del fideicomiso estaban bajo revisión. El comprador amenazaba con marcharse. Y peor aún, los asesores comenzaron a discutir entre ellos. Fue entonces cuando Emily cometió su primer error. Ella exigió velocidad en lugar de comprensión. Arreglenlo, les dijo. No me importa cómo, pero la velocidad es cara, y la desesperación es rentable para todos, excepto para quien la siente. En cuestión de días, Emily aprobó decisiones que no leyó en su totalidad. Contratos firmados que ella no cuestionó. Transferencia de fondos que no rastreó. El dinero se movió rápido, demasiado rápido. Daniel me llamó tarde esa noche. La están descuartizando, dijo sin rodeos. Comisiones de gestión. Transferencias internacionales. Soluciones de liquidez de emergencia. Hice la única pregunta que importaba. ¿Cuánto tiempo? Si nada lo detiene, respondió 6 meses. Es quizás menos. Me quedé mirando la pared. Emily había creído que echarme la haría poderosa. Pero el poder no surge destituyendo a la gente. Viene saber a quién no eliminar. A la mañana siguiente, Emily finalmente volvió a llamar a mi número, pero esta vez no gritó, pero su voz sonaba tensa. Revisado. Mamá, dijo, eligiendo cuidadosamente la palabra. Necesito preguntarte algo. No respondí de inmediato. El silencio enseña más rápido que las conferencias. ¿Estás involucrado en este problema de la casa?, preguntó. Sonreí suavemente. Estoy involucrado en todo lo que nunca te molestaste en entender, dije. Y exhaló bruscamente. ¿Podemos vernos?, preguntó. Lo pensaré, respondí. Termina llamada. Ese momento la destrozó. Porque por primera vez desde que llegó el dinero, ella no tenía el control. Esa noche, Daniel me envió un archivo. Páginas de números, transferencias destacadas, pero en la parte inferior, un nombre aparecía repetidamente. Pero un nombre que no reconocí. Pero lo haría pronto. Y Emily desearía haberlo reconocido antes. Pero el nombre que figuraba al final del archivo era Lucas Vane. Lo miré fijamente durante un largo rato. Daniel lo había resaltado en rojo. ¿Quién es él?, pregunté. Daniel no respondió inmediatamente. Ese es el problema, dijo. Está en todas partes y en ninguna. Lucas Vane no figuraba como asesor. No oficialmente. No apareció en los contratos principales de Emily. Pero estaba conectado a todo lo que importaba. Empresas fantasma. Empresas de consultoría. Entidades privadas de estrategia registradas en el extranjero. Pero cada uno tomó un pequeño porcentaje. Lo suficientemente pequeño como para no generar alarmas, pero suficientemente grande para drenar a millones. Este hombre se especializa en personas que ganan dinero rápidamente, continuó Daniel. Se posiciona como un solucionador de problemas. Ser el archivo. Emily había confundido confianza con competencia. Y Lucas Vane sabía exactamente cómo utilizar eso. Esa tarde conocí a Daniel en persona, no en una oficina. En un café tranquilo donde nadie miraba 2 veces a una mujer mayor que revolvía el té. Deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Sus documentos, dijo. Dentro había papeles que Emily nunca había visto, pero acuerdos de fideicomiso, derechos de propiedad, cláusulas de contingencia. Todas las medidas de seguridad que había implementado durante décadas. Daniel me miró. Ella no tiene idea de lo protegida que estás, dijo, o lo expuesta que está. Sentí bien, porque ya no se trataba de venganza, pero se trataba de la verdad. Y la verdad, una vez revelada, no se puede negociar. Esa noche, Emily me dejó un mensaje de voz, pero su voz se quebró a mitad de la canción. No quise decir lo que dije, susurró. Me sentí abrumado. Cometí errores, esa palabra que la gente usa cuando empiezan las consecuencias. Te necesito, dijo ella. Ya no me escuchan. Borré el mensaje. No por crueldad. Pero la ayuda dada demasiado pronto no enseña nada. 2 días después llegó la primera demanda. No contra Emily. Contra la confianza. La empresa de Lucas Vane alegó incumplimiento del acuerdo. La cantidad. $9 millones.
Emily llamó de nuevo, pero esta vez ella estaba llorando. Se lo están llevando todo, dijo Ver, por favor. Ya sabes cómo funciona esto. Finalmente acepté conocerla, pero no en su casa, no en mi antigua casa, en un lugar donde la verdad sería imposible de evitar. Elegí la ubicación con cuidado. No es un café. No es una oficina de abogados. Una sala de conferencias tranquila dentro de una biblioteca pública. Paredes de cristal. Espacio neutro. Sin símbolos de poder. Emily llegó tarde, pero de alguna manera parecía más pequeña. La confianza que tenía días atrás se había quebrado, y lo que quedaba era un pánico puro escondido detrás de unas gafas de sol de diseñador. Ella se sentó frente a mí y tomó mi mano. Retiré el mío. Empieza desde el principio, dije con calma. Ella lo hizo. Los asesores, las reuniones privadas, Lucas Vane. Dijo que podía proteger el dinero de los impuestos, susurró. Que tenía conexiones. Sentí. Él siempre dice eso. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo conoces? Conozco a los de su tipo, respondí. Los hombres como Lucas sobreviven gracias a 3 cosas: ignorancia, urgencia y ego. Emily había proporcionado los 3. Abrí mi carpeta y le deslicé un documento. ¿Qué es esto?, preguntó. Una estructura de tarifas, dije. El que firmaste sin leer. Ella lo examinó, su respiración se aceleró. Dice temporal, dijo desesperada. Señale una cláusula al final. Temporal para ellos, dije. Permanente para ti. Fue entonces cuando sus manos empezaron a temblar. Dijeron que eras anticuada, susurró. Que no entendías las finanzas modernas. Me incliné hacia adelante. Y ustedes les creyeron, dije suavemente. Porque era más fácil que escucharme. Silencio, grueso y pesado. La puerta se abrió. Entraron 3 hombres. Lucas Vane estaba en el medio. Alto, elegante, sonriente como si ya fuera el dueño de la habitación. Margaret Halley, dijo cálidamente. He oído mucho sobre ti. Me puse de pie. Yo también, respondí. Lucas miró a Emily. Estábamos discutiendo los próximos pasos, dijo con suavidad. Esta situación todavía se puede controlar. Negué con la cabeza. No, dije. No puede. La sonrisa de Lucas se tensó. Emily nos miró confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. La miré a los ojos. Estás a punto de aprender la diferencia, dije, entre la gente que lleva traje y la gente que escribe las reglas. Lucas se lió, pero no estaba seguro. Estaba nervioso, porque por primera vez desde que esto empezó, se dio cuenta de que yo no era el problema. Yo era el obstáculo. Lucas Vane subestimó una cosa. Tiempo. A los hombres como él les gusta moverse rápido porque dan por sentado que nadie podrá frenarlos. Pero había pasado toda mi vida preparándome para momentos exactamente como este. La demanda llegó pocas horas después de esa reunión, pero ni uno, 3, cada uno de ellos se presentó en diferentes jurisdicciones. Cada uno exige una acción inmediata, pero cada uno diseñado para abrumar. Emily me llamó llorando. Están congelando cuentas, dijo. Mis tarjetas no funcionan. Dicen que es temporal, pero no lo es. Terminé con calma. Porque ya había visto este patrón antes. La codicia siempre se disfraza de urgencia. Esa noche hice la llamada que estaba esperando hacer, no a Daniel. Pero para Eleanor Priester. Ella ya estaba jubilada, 72. Tan afilado como siempre. Una vez había desmantelado una red de fraude multinacional con nada más que paciencia y papeleo. Cuando le expliqué la situación, ella se quedó en silencio por un largo momento. Entonces ella dijo, entonces, pensaron que eras inofensivo. Sí, respondí. Ella sonrió. Bien, dijo ella, eduquémoslos. En 48 horas todo cambió. Las empresas de Lucas Vane se vieron obligadas a revelar registros internos. Salieron a la luz acuerdos ocultos, pero los conflictos de intereses se hicieron visibles. Los honorarios de consultoría fueron expuestos como ductos de extracción. Las cuentas offshore, vinculado directamente a él. Emily observó desde el margen cómo el control se le escapaba cada vez más de las manos. No porque ella fuera impotente, sino porque ella nunca había tenido poder desde el principio. Lucas intentó negociar.
Me llamo directamente. Seamos razonables, dijo con suavidad. Pero hay margen para resolver esto discretamente, pero le dejé hablar. Luego dije una frase: Ver, violaste una estructura de confianza más antigua que tu carrera. Ver, silencio. Él sabía lo que eso significaba. Pero esas estructuras no fueron diseñadas para hacer crecer el dinero. Fueron diseñados para defenderlo. Pero el juez emitió una orden judicial temporal por fondos congelados por ver contratos suspendidos. Lucas Van nombrado oficialmente en una investigación por fraude. Emily se desplomó en una silla cuando escuchó la noticia. ¿Se acabó?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Pero no dije. Ahora es honesto. Pero esa noche Emily finalmente dijo las palabras que había evitado. Pero me equivoqué. Pero no respondí. Porque las disculpas no importan hasta que se cumplan las consecuencias. Pero ya a Emily todavía le quedaba una lección por aprender. La llamada se produjo a las 12:17. Amber sabía que era Emily antes de responder. La gente solo llama a esa hora cuando la esperanza ya les ha fallado, pero su voz apenas se oía. Mamá, dicen que podría ser personalmente responsable. Me senté lentamente. Fuera de mi ventana la ciudad estaba tranquila. Cine. Aplausos. Sin drama. Solo consecuencias que llegan en el momento previsto. ¿Ves en que firme como individuo? Continuó. Que si la confianza se derrumba, lo pierdo todo. Deje que el silencio se prolongara, porque este no era un momento para consuelo, fue un momento para la verdad. Usted firmó personalmente, dije. Te advertí sobre ese tipo de autoridad. Ella empezó a llorar, pero no en voz alta. El tipo de llanto que viene cuando el orgullo finalmente se rompe. No lo sabía. Susurró ella. Cerré los ojos. No quería saberlo, corregí con suavidad. Pero a la mañana siguiente aparecieron los titulares. Se inicia una investigación sobre una red de asesoría privada. Millones congelados en una disputa financiera multiestatal. No se mencionó el nombre de Emily, pero todavía pero lo sería. Su teléfono dejó de sonar, no porque la crisis hubiera terminado, sino porque las personas que una vez la elogiaron ya habían seguido adelante. Pero la riqueza se escucha con entusiasmo cuando llega. Es silencioso cuando se va. Esa tarde me encontré con Emily nuevamente. Esta vez ella me miró diferente. Sin derecho a nada. Sin órdenes. Solo agotamiento. Lo que tú digas, me dijo. Sentí. Entonces escucha atentamente, respondí. Porque la ayuda tiene condiciones. Ella tragó saliva. Cualquier cosa. Desliza una hoja de papel sobre la mesa. Términos no legales. No instrucciones financieras. Una lista escrita a mano. Mis condiciones. Sus manos temblaban mientras leía. No se trata de un castigo, dije con calma. Pero esto es una cuestión de rendición de cuentas. Ella miró hacia arriba. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó en voz baja, pero la miré a los ojos. Entonces me voy, dije, y afrontas esto solo, pero por primera. ¿Ves? Desde que llegó el dinero, Emily entendió lo que realmente se sentía el abandono. Emily leyó el periódico 3 veces. Cada línea parecía más pesada que la anterior, pero no había ningún número en él. No hay dinero. Solo acciones. Responsabilidades. ¿Verdad? La miró hacia arriba lentamente. ¿Qué quieres que haga todo esto?, preguntó. Sí, respondí. Su voz tembló. En público. Sí. La primera condición era simple, pero devastadora para su manada. Tuvo que revocar todos los poderes de cada asesor, inmediatamente. Por escrito. No hay negociaciones. Sin retrasos. La segunda condición dolió más. Tuvo que emitir una declaración formal admitiendo que había actuado sin comprender. Y que ella sola era responsable. Sin culpas. No hay excusas. La tercera condición la quebró. Tuvo que colocar los fondos restantes en un fideicomiso supervisado. Uno que no podía tocar sin aprobación. Sin decisiones impulsivas. No hay atajos. Y la condición final. Ella dudó en leerlo en voz alta. ¿Quieres que me vaya de la casa?, susurró. Sentí. Durante 6 meses, dije. Necesitas aprender lo que se siente vivir sin control. Las lágrimas corrieron por su rostro. En esa casa nunca hubo comodidad de continuo. Se trataba de estatus, y el estatus te cegaba. Ella presionó el papel contra su pecho. Me estás castigando, dijo. Negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Estoy protegiendo lo que queda. Ella afirmó. No porque ella quisiera, pero porque no tenía otra opción.
Esa noche salieron las revocaciones, los asesores entraron en pánico, los teléfonos sonaron sin respuesta. La red de Lucas Vani comenzó a colapsar. Sin autoridad, sin acceso, sin secreto, fueron expuestos. 2 semanas después, los procesos judiciales disminuyeron no porque desaparecieron sino porque la verdad había llegado. Los jueces respetan la transparencia. El fraude lo odia. Emily se mudó a un pequeño apartamento, sin personal, sin conductores. Sin lujos, ella me llamó esa primera noche. No sé cómo hacer esto, admitió, respondí honestamente, yo tampoco guié. Pero aprendí. Y por primera vez en años, ella escuchó. La verdad no llega de una vez, tiene fugas, despacio, implacablemente. Y una vez que empieza, no hay forma de detenerlo. 3 semanas después de que Emily firmara las condiciones, se publicó el primer informe interno, no al público, a la corte. Confirmó lo que Daniel y Eleanor ya sabían, pero Lucas Vani había construido su imperio aferrándose a una riqueza repentina. Ganadores de la lotería, destinatarios de gerencias, personas que confundieron dinero con inteligencia. Emily fue solo el último nombre de una larga lista, pero esta vez algo era diferente. Esta vez el dinero tenía defensas. El fideicomiso supervisado inició su auditoría. Cada transferencia rastreada, cada firma verificada, y luego lo encontraron. Una cláusula enterrada en lo profundo del fideicomiso original de $33 millones. Una cláusula que Emily nunca había leído. Señaló que si se demostraba mala gestión o fraude, el control de los fondos restantes se trasladaría temporalmente. No a los tribunales, no a los asesores, pero a un beneficiario secundario. Emily miró el documento con incredulidad. ¿Hay otro beneficiario?, preguntó. Sentí, siempre lo hubo. Sus manos temblaban. ¿Para quién?, susurró. No respondí inmediatamente. Porque la verdad es más dura cuando la gente llega a ella por sí misma. Ella leyó el nombre. Reprimió. No lo entiendo, dijo ella con la voz quebrada. Me dijiste que no teníamos nada. Me recliné en mi silla. Te dije lo que necesitabas oír, dije, no lo que te haría sentir cómodo. Ella lloró entonces, pero no por miedo de la realización. Estabas protegiendo todo, dijo, y te traté como una carga. No dije nada. Algunas realizaciones no necesitan respuestas. El fallo del tribunal se produjo poco después. Los bienes de Lucas Vani fueron confiscados en espera de la investigación. Varios asesores fueron inhabilitados. La confianza se estabilizó. Emily perdió el control, pero no lo perdió todo, porque no quería que la destruyeran. Quería que ella cambiara. Esa noche, Emily vino a mí sin pedir nada. Ella simplemente se sentó frente a mí. Pensé que el poder significaba independencia, dijo en voz baja. Pero eso simplemente me dejó solo. Finalmente hablé. El poder sin humildad siempre funciona. Emily pensó que lo peor había pasado. La mayoría de la gente lo hace, una vez que el ruido se desvanece, una vez que las demandas disminuyen, una vez que los titulares pasan. Pero las traiciones más dolorosas no vienen de los enemigos. Vienen de los espejos. Durante la auditoría final, Daniel me llamó con un tono que no había escuchado antes. No es ira, decepción. Hay algo más, dijo Brago, que Emily nunca mencionó. Cerré los ojos. Que hubo un intento continuo para removerlo legalmente como autoridad contingente. Mi corazón no se aceleró, se endureció. ¿Cuándo?, pregunté. 2 días antes de que te echara. El silencio llenó la habitación. Emily no había actuado solo por orgullo. Ella lo había planeado. Los documentos eran claros, pero una petición redactada nunca sentada. Un acuerdo no firmado que habría limitado mis derechos de forma permanente. Preparado en silencio. Secretamente. Por Lucas Vani. Pero solicitado por Emily. No la confronté inmediatamente. Esperé. Porque la verdad duele más cuando ya no queda dónde esconderse. Esa noche coloqué los papeles sobre la mesa entre nosotros. Ella los reconoció instantáneamente. Su rostro se puso pálido. No lo hices, dijo rápidamente. Lo detuve. Pero lo pensaste, respondí. Ella se derrumbó. Tenía miedo, dijo. Pensé que lo controlarías todo. Me incliné hacia adelante. Ya lo haces, dije con calma. Y nunca lo os contra ti. Ella se cubrió la cara.
Eso es lo que lo empeora, susurró. Pero ese fue el momento en que decidí cómo terminaría esto, pero no con ira, pero no con castigo, pero con claridad final, porque la traición reconocida puede ser perdonada, pero la traición oculta se convierte en un patrón. A la mañana siguiente hice un anuncio, pero no a la prensa, pero a la corte, pero solicité una reestructuración. Emily me miró en estado de shock. «¿Ver, me lo vas a devolver?», preguntó Brenny. «Ver, lo estoy redefiniendo». Pero la gente espera que la venganza sea ruidosa, ver se imaginan gritando ver victorias en los tribunales, ver humillación pública. Ese no es mi tipo de venganza, ver la mía era más tranquila, ver y mucho más permanente. Me presenté ante el tribunal y solicité una reestructuración del fideicomiso, pero no devolverle a Emily el control total. No tomarlo para mí, pero eliminar la gerencia como derecho. El juez escuchó atentamente, Emily también lo hizo. Propuse que los fondos restantes se colocaran en un fideicomiso basado en el desempeño. Cada dólar al que Emily accediera estaría vinculado a una acción, educación, empleo, responsabilidad comunitaria, no hay atagos. No hay privilegios sin propósito, Emily recibiría lo suficiente para vivir, nada más el resto, asignado a causas en las que trabajaría personalmente. Pero si ella no apareciera, los fondos no se liberarían. Esa fue mi venganza. No quitarle dinero, pero eliminando la ilusión de que el dinero significaba autoridad. Emily habló por última vez. Su voz era firme, acepto, dijo ella, sin enojo, sin resistencia. Pero porque finalmente entendió, pasaron los meses. Emily trabajó de nuevo, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba aprender. Ella trabajó como voluntaria en un programa de educación financiera, enseñando a personas que lo habían perdido todo por estafas. La ironía tiene una forma de enseñar humildad, pero ella llegó a casa cansada, tranquilo, real. Una noche, ella estaba a mi lado en la cocina, ya no te odio, dijo ella suavemente, odio en quien me convertí, sentí. Así es como empieza el crecimiento, respondí. La venganza no destruyó a mi hija, la construyó, pero no en alguien poderoso, en alguien digno. Años después, la gente le preguntaría a Emily qué se sentía al perder $33 millones. Pero ella siempre los corregía. No lo perdí, decía. Me salvé de ello. El dinero nunca regresó a sus manos como antes. Y ese era el punto. El fideicomiso hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. No la hagas rica, pero hazla responsable. Emily aprendió a vivir sin aplausos, sin lujo, sin que la gente pretenda preocuparse. Aprendió el peso del trabajo honesto, el valor de escuchar, pero el peligro del orgullo, y también aprendí algo. Que el amor no significa protección contra las consecuencias, pero a veces el amor es la consecuencia. Nunca más hablamos de la noche en que me echó, no lo necesitábamos. Porque la memoria no se desvanece cuando las lecciones son reales. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en un banco del parque, Emily rompió el silencio. Si me hubieras ayudado antes, dijo, nada de esto habría sucedido, sonreí. Si te hubiera ayudado antes, respondí, nada de esto habría importado, ella sintió comprensión al fin. La casa finalmente fue vendida, no financiar el lujo, pero construir un programa de becas, Emily firmó los papeles ella misma. Lentamente, con cuidado, esta vez leyó cada palabra. La gente piensa que esta historia es sobre dinero, pero no lo es. Se trata de poder, y la verdad que ninguna herencia puede reemplazar, el respeto se gana. La confianza se construye. Y el amor no sobrevive al derecho, esa es la lección que aprendió mi hija. Y la razón, 3 días después de echarme, ella regresó pidiendo mi ayuda, no por dinero, pero para orientación. Y eso, era lo único que valía la pena dar.